Vamos a ver cómo fue el contexto para los que se le escribió en ese momento dado, en el año 95, de acuerdo a algunos. Bueno, quisiéramos comenzar viendo el contexto histórico, qué estaba pasando. Inclusive yo voy a hacer un poquito, no me voy a detener porque voy a ir haciendo una narración con relación a los emperadores romanos, porque nos sirve de base para ir en una forma cronológica viendo esa etapa durante esos casi 100 años de estas dinastías imperiales de la Roma imperial, porque así podemos ver qué estaba pasando, qué pasó con la iglesia, y nos aclara muchas cosas que muchas veces las tenemos como ciertas, pero no están del todo muy claras. En primer lugar, cuando Juan tiene esta revelación, de acuerdo a la tradición, Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Y obviamente algunos escritores patriarcas de la iglesia dicen que escribió esto una vez Domiciano, emperador romano, muere, él es excarcelado, vuelve a Éfeso y ahí escribe el Apocalipsis. Algunos dicen que lo escribió específicamente en las minas de la isla de Patmos, otros que ocurrió el excarcelamiento, llega a Éfeso y es ahí en Éfeso que escribe el libro de Apocalipsis o la visión de Apocalipsis. Jerónimo dice que en el año 14 ya se comentaba que Juan había sido desterrado y que desde allá escribió el libro de Apocalipsis. Eusebio dice que Juan escribió estas cosas cuando volvió del destierro, luego de la muerte de Domiciano, el emperador romano. Y otros establecen que ciertamente ya para el año 95 esta carta estaba escrita. Hay un dato importante para entender el contexto en que la carta tiene pertinencia para la iglesia que está naciendo y se está desarrollando en esa época. ¿Cuáles son esos datos pertinentes? En el libro de Hechos nosotros encontramos a un Pablo muy amigo del Imperio Romano. Así que ya nos está dando una clave. Quiere decir que el imperio le era favorable a la iglesia hasta ese momento. Y yo hice anotación de 6 eventos en particular en la vida de Pablo, donde Pablo está avalando al Imperio Romano e inclusive se vale de los derechos que tiene y de los privilegios que tiene como ciudadano romano para lograr salir de algunas situaciones embarazosas. En primer lugar, lo encontramos apelando a su ciudadanía en Hechos 16, del 36 al 40. Luego lo encontramos en Corinto, donde él apeló a la justicia para que desestimaran unas querellas contra él. Apeló a Galión, Hechos 19, el versículo 13 al 41. Luego apela a un tribuno romano para evitar un linchamiento en Jerusalén, en Hechos 21, del 30 al 40. Luego el tribuno romano, es decir, como decir un coronel del Imperio Romano, le da protección, servicio de escolta, porque había escuchado rumores de que iban a matar a Pablo camino de Cesarea. Hechos 23, del 12 al 31. Luego Pablo hace una apelación ante el Tribunal Supremo, ante el César, en Hechos 25, 10. Y obviamente hay una exposición muy clara
cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 13, del 1 al 7, defendiendo al imperio, obedecer a los que están en eminencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo hago esto porque claramente ese contexto no era el contexto cuando Juan escribe. Juan está escribiendo en un momento donde el imperio romano comienza su debacle, comienza su epitafio, ya el principio del fin. Y es un momento difícil para la cristiandad en ese momento. Obviamente, nosotros muchas veces cuando hablamos de Roma y cristianos, creemos que fue que los romanos le cayeron encima a los cristianos por ser cristianos. No. Por eso quiero hacer en detalle que usted vaya viendo conmigo la historia de estos emperadores romanos. Porque Roma era el imperio del momento, dominaba el mundo entero. Por tal razón, la única manera de poder unificar al imperio era el culto a Roma, no el culto a los emperadores, el culto a Roma. Ciertamente Roma había hecho algo muy inteligente que no todos los imperios habían hecho, ni el Medo-Persa ni los otros que se habían erigido antes de Roma. ¿Cuál era eso? Roma respetaba la religión de cada nación invadida. Inclusive los judíos, no me diga cómo, pero los judíos tenían un contacto directo con Roma y les permitieron durante siglos. Eran los únicos que se les permitía mantener su culto sin darle el culto a Roma. Así que, ¿qué se hace? ¿Cómo va evolucionando esto? ¿Y cómo es que comienza la persecución? Dentro de este contexto es que está la iglesia. Y dentro de este contexto es que se escribe el Apocalipsis. O sea, no comienza una persecución de la noche a la mañana porque yo era cristiano. No, eso era así. Hay un contexto político que no solamente los dirigentes lo apoyaban, inclusive de quien surge y de donde sale con fuerza el culto a Roma y luego a los emperadores, es del pueblo, inclusive no de los ciudadanos romanos, sino de aquellos que se estaban beneficiando con eso que llama la historia la famosa Pax Romana. ¿Qué significaba eso? Eso era como ir a las Naciones Unidas hoy. Todos los países del mundo pueden entrar a las Naciones Unidas, obviamente después de los consabidos chequeos de la Central de Inteligencia, la CIA, ¿verdad? Y de todo el aparato de inteligencia, pero pueden entrar porque tienen un carnet de embajada y hay en lo que se llama la política internacional unos códigos donde hay una transición política que aunque usted no esté muy de acuerdo con los valores donde está puesto la ONU, usted puede entrar. Y la ONU simboliza un pasaporte para algunas cosas. Roma simbolizaba para el mundo antiguo el pasaporte para la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social y la estabilidad de mejoría de vida. ¿Por qué? Porque Roma traía las grandes carreteras que unían al imperio. Roma limpió los caminos de bandidos a través de las diferentes guarniciones de guardias que tenía en todo el imperio. Roma limpió los mares de piratas, así que podía haber un tráfico marítimo y entonces el comercio floreció. Inclusive hubo en algunos momentos ciudades tan prósperas o quién sabe si más, hasta que la misma Roma, producto precisamente de esa estabilidad política, social y económica que brindaba Roma. Así que hacemos esta aclaración para que nosotros podamos ir viendo que eso de la persecución no empezó porque sencillamente alguien dijo un gloria a Dios, un aleluya. Eso fue un proceso enmarcado principalmente en una visión política, social, económica